Muy bien, hermanos. Estamos una vez más eh, preparados, estamos una vez más listos para poder compartir con ustedes una nueva lección de esta materia de las cartas de Juan. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que también Dios bendiga este ministerio que estamos llevando a cabo para que sea de provecho y que sea también de bendición para cada uno de ustedes en sus congregaciones y de manera personal también para su crecimiento espiritual. Estamos ya por iniciar una nueva lección, así es que estaré preparándome, hermanos, con ustedes para que, bueno, Dios pues nos bendiga desde el principio hasta el fin de esta materia. Quiero, y especialmente de esta lección, ¿verdad? Que vamos a mirar ahora. Si no más me equivoco, en esta oportunidad nos toca que desarrollar la lección número 4. Estaré allí, pues, compartiendo pantalla con ustedes y sería la lección número 4. Una vez más, hermanos, muy contento de poder estar con ustedes nuevamente en una clase más. Muy contento de poder estar con ustedes en una nueva lección. Este sería la lección número 4 de la materia de las cartas de Juan, ¿verdad? Ahí estamos, la lección número 4 de las cartas del apóstol Juan. Vamos a estar entonces iniciando, hermanos, que Dios pues nos bendiga una vez más en el desarrollo de esta clase desde el principio hasta el final. Espero que ustedes estén muy bien y estén preparados y listos con mucho ánimo, con mucha alegría para poder comenzar esta lección. Bien, hermanos, estamos pues nuevamente y vamos a desarrollar, vamos a estar estudiando en esta parte ya lo que tiene que ver ya introduciéndonos al desarrollo de la carta, al estudio meramente de la carta. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque de aquí vamos a empezar a tocar ya el contenido, vamos a empezar ya a tocar lo que es meramente lo que es la carta, lo que es el escrito, lo que es el mensaje de la carta en sí. Por lo tanto, pues en esta oportunidad, como estamos mirando allí en la pantalla, estamos a punto de iniciar hablando acerca del desarrollo de la carta. Quiero ver si puedo ampliarlo un poquito aquí para hablar un poquito del desarrollo de la carta. ¿Qué podemos decir, hermanos y hermanas, respecto de esta parte? Bueno, tomando en cuenta que el tema central de la carta es la advertencia contra la falsa doctrina, esta es realmente el tema central de la carta, la advertencia contra la falsa doctrina. Así que toda la carta, hermanos, toda la carta va a girar, ¿verdad? Va a girar en torno de este tema, va a girar en torno de este problema. ¿Cuál es el problema? La advertencia contra la falsa doctrina. Este problema que pues estaba sufriendo, hermanos, la iglesia en los tiempos de Juan, cuando Juan escribió pues esta carta. Así que a medida que vayamos introduciéndonos más al desarrollo de la carta o al contenido de la carta, o que vayamos adentrándonos, iremos haciendo pues un contraste entre lo que dice Juan y lo que dicen pues los falsos maestros que estaban promoviendo la falsa doctrina en la iglesia en los tiempos del apóstol Juan. Veamos entonces el versículo 1 hasta el versículo 4. Si tú tienes tu Biblia, por favor, abre tu Biblia, ten preparada tu Biblia y entonces mira, busca la primera carta de Juan, el capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 4. Del versículo 1 hasta el versículo 4 estaremos hablando acerca del mensaje o estos cuatro versículos están hablando acerca del mensaje. Pero ¿cuál mensaje?
¿Cuál mensaje? Bueno, las enseñanzas acerca de Jesús. ¿Cuáles enseñanzas? Las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de lo que los apóstoles enseñaron desde el principio hasta hoy, este tiempo en el cual Juan está escribiendo esta carta a la iglesia. Entonces, todos estos 4 versículos se centran para poder hablar acerca del mensaje, para poder aclarar acerca del mensaje, ese mensaje que habla acerca de Jesús, de lo que los apóstoles hablaron acerca de Jesús. Ese es el mensaje acerca de Jesús. ¿Y qué podemos decir, hermanos, acerca del mensaje acerca de Jesús? Que el mensaje es el mismo. El mensaje que Juan va a escribir en esta carta es el mismo mensaje que él había hablado, que él había hablado desde el principio de ese mismo mensaje. Juan nos presenta 5 razones para demostrar que el mensaje acerca de Jesús es el mismo. El mensaje acerca de Jesús, lo que se ha hablado acerca de Jesús, lo que se ha enseñado acerca de Jesús, no ha cambiado. Es el mismo mensaje. No ha habido más revelaciones, no han habido cambios, no han habido modificaciones. Es el mismo mensaje que ellos comenzaron a hablar desde el principio hasta el tiempo en el cual Juan está escribiendo esta carta. Entonces, vamos a ver esas 5 razones para demostrar, para aclarar que el mensaje acerca de Jesús es el mismo. La razón número 1, lo que encontramos en el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que era, dice, desde el principio. Es el mismo mensaje, ¿verdad? Es el mismo mensaje que era desde el principio. No dice el que era como refiriéndose a una persona, como refiriéndose a Jesús, sino lo que era. Se refiere a algo y este algo es el mensaje o las enseñanzas que hablan acerca de Jesús. Es el mismo mensaje que se comenzó a enseñar desde el principio. Es el mismo mensaje que los apóstoles comenzaron a enseñar acerca de Jesús. El mensaje no había cambiado. El mensaje es el mismo y es la misma enseñanza que Juan escribe a la iglesia de su tiempo. Él no está cambiando el mensaje y ni ha cambiado el mensaje acerca de Jesús. Desde el año 30, desde que Jesús comenzó su ministerio hasta la fecha que Juan escribió esta carta, han pasado 60 años, considerando que la carta de Juan fue escrita en el año 90 y que Jesús comenzó su ministerio en el año 30. Han pasado entonces 60 años desde que Jesús comenzó a enseñar y el mensaje no había cambiado, no había cambiado. Esto sus lectores, esto la iglesia debe de tenerlo muy claro, que el mensaje no ha cambiado, el mensaje es el mismo, el mensaje no se había modificado. No hay mensaje nuevo, no habían mensajes nuevos, ni nuevas revelaciones acerca de Jesús. Así que el mensaje que era desde el principio es el mismo. Y esta es una de las razones para poder aclarar y demostrar que el mensaje no había cambiado, que el mensaje es el mismo. ¿Por qué? Porque como dice, es el mismo mensaje que era desde el principio, lo que era desde el principio. Entonces el mensaje era el mismo desde el principio. Primera razón. Segunda razón para comprobar que el mensaje no había cambiado. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿verdad? Lo que hemos oído era el mismo mensaje que habían oído. Juan habla en plural. ¿De quiénes está hablando? ¿A quiénes está incluyendo cuando él dice lo que hemos en plural? Lo que hemos lo que hemos oído, era el mismo mensaje
que los apóstoles habían oído. Es el mismo mensaje que ellos enseñaron durante el ministerio de Jesús y es el mismo mensaje que ellos enseñaron al principio de la iglesia en Hechos 2:42, cuando dice que la iglesia perseveraba en la doctrina, se mantenía en la doctrina de los apóstoles. Y es el mismo mensaje que Juan está enseñando a la iglesia en este tiempo que Juan está escribiendo su carta. Él no está enseñando nada nuevo. Él no está enseñando algo nuevo, sino que está enseñando el mismo mensaje acerca de Jesús. Está testificando y está anunciando el mismo mensaje acerca de Jesús, el mismo mensaje que ellos habían hablado desde el principio. Era el mismo mensaje que ellos habían oído como apóstoles, ¿verdad? Como apóstoles. Lo que hemos visto con nuestros ojos, tercera razón, era el mismo mensaje que ellos habían visto con sus ojos. Juan no les va a escribir lo que no había visto o lo que no habían visto como apóstoles. Se refiere al mensaje que los apóstoles enseñaron acerca de Jesús. Los apóstoles hablaron de Jesús encarnado, hablaron de su bautismo, hablaron de sus milagros, hablaron de su muerte, hablaron de su resurrección porque ellos miraron y su ascensión porque ellos lo vieron ascender al cielo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que ellos enseñaron desde el principio. Eso fue lo que enseñaron durante el ministerio de Jesús y al principio, cuando la iglesia inició en los primeros días y en los primeros años de la iglesia, ellos enseñaron lo que habían visto acerca de Jesús. Por eso es que el mensaje acerca de Jesús era el mismo. Ellos no lo cambiaron. Ellos no lo estaban cambiando. Ellos no lo estaban modificando. Ellos hablaron lo mismo que desde el principio ellos habían hablado acerca de Jesús. Hablaron de la humanidad de Jesús y hablaron del poder de Jesús. Hablaron de la deidad de Jesús, de la divinidad de Jesús. Y ahora está hablando lo mismo Juan. Y él no ha cambiado el mensaje acerca de Cristo. Y tampoco los demás apóstoles no cambiaron su mensaje acerca del Señor. Cuarta razón. Dice, lo que hemos contemplado, lo que hemos contemplado. Bueno, es el mismo mensaje que los apóstoles, otra vez en plural, habían contemplado. Se refiere otra vez al mensaje acerca de Jesús, a quien ellos habían contemplado, ¿verdad? Ellos habían contemplado y ellos habían presenciado. Ellos contemplaron a Jesús, ellos presenciaron a Jesús, ellos vieron a Jesús. Entonces los apóstoles se maravillaron del mensaje y se maravillaron también del evangelio y eso del mensajero, perdón, y eso mismo Juan como apóstoles está hablando a la iglesia cuando él está escribiendo esta primera carta. Es el mismo mensaje que él había enseñado o que como apóstoles habían enseñado desde el principio. Ellos no están hablando otra cosa acerca de Jesús. Ellos no están quitándole la humanidad de Jesús. Ellos no están quitando la divinidad de Jesús. Ellos no están haciendo una diferencia entre entre la humanidad y la divinidad de Jesús. No, Jesús fue humano, pero Jesús fue divino. Y ese fue el mensaje que ellos hablaron acerca del mensaje y acerca del mensajero. Y por último, tenemos la quinta razón que comprueba que el mensaje, pues es el mismo, el mensaje no ha cambiado. Y dice aquí, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y palparon y tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de Jesús. Se refiere al mensaje de los apóstoles que hablaron acerca de Jesús encarnado, del mensaje que habla de la humanidad de Jesús. ¿Y por qué los apóstoles hablaron de Jesús encarnado? ¿Y por qué los apóstoles hablaron de la humanidad de Jesús? Porque ellos pudieron tocar al Maestro, porque ellos pudieron palpar al Maestro con sus propias manos.
Ellos lo tocaron. Jesús fue un humano. Jesús fue una persona. Jesús también fue un ser poderoso, un ser divino por todos los milagros que ellos también miraron. Así es que el mensaje de los apóstoles, el mensaje de los apóstoles es el mismo que ellos hablaron desde el principio de la iglesia y es el mismo que él está hablando a la iglesia en el año 90, 60 años, pues una vez más han pasado y el mensaje ha sido lo mismo. No han habido más revelaciones, no han habido más conocimientos revelados. Todo este mensaje es acerca, del verbo de vida, como dice aquí, tocante al verbo de vida. Todo es concerniente, todo es respecto del verbo de vida. Era eso, ese mismo era desde el principio, eso es lo que ellos habían oído, lo que ellos mismos habían visto con sus ojos, lo que habían contemplado y lo que habían palpado con sus manos. Jesús es llamado el verbo, ¿verdad? El verbo de vida o la palabra de vida o la palabra que da vida. Pero los gnósticos, este grupo falso, este grupo religioso, los gnósticos decían haber recibido un nuevo conocimiento. ¿De quién lo recibieron? ¿Cuándo lo recibieron? ¿Y quién se lo dio? Un nuevo mensaje acerca de la humanidad de Jesús y acerca de la deidad de Jesús, el cual ellos no podían comprobarlo porque ellos no lo habían oído, no lo habían visto, no lo habían palpado, no lo habían contemplado. Ellos no podían hablar de un nuevo mensaje acerca de Jesús. Quienes tenían el verdadero mensaje, el verdadero testimonio, la verdadera enseñanza acerca de Jesús eran los apóstoles, sus apóstoles. Ellos podían hablar la verdad acerca de Jesús porque ellos eran testigos oculares. Ellos habían presenciado a Jesús. Ellos podían hablar, por eso es que ellos hablaban de la humanidad, Jesús encarnado y de la divinidad, de la deidad de Jesús. Y ellos, los gnósticos, ellos no lo podían comprobar, ¿no? ¿Y cómo podían comprobarlo si ellos no habían sido testigos o acerca de Jesús, el verbo de vida? Sigamos hablando siempre acerca del mensaje, el versículo 2. ¿De qué trata el versículo 2? El versículo 2 trata acerca del mensaje acerca de Jesús, ¿verdad? Es confiable. El mensaje acerca de Jesús es confiable. Podemos confiar en él. La iglesia en el año 90 podía confiar en ese mensaje. ¿Y por qué podía confiar en ese mensaje? Porque los apóstoles vieron la manifestación humana de Jesús. Ellos vieron la manifestación humana. Ellos vieron cómo realmente Jesús se manifestó, cómo se dio a conocer, cómo salió a la luz. Escribe que la vida, voy a leerlo, versículo 2, porque la vida fue manifestada, es decir, se reveló, se dio a conocer y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre, estaba con Dios y luego se manifestó. Entonces Juan escribe que la vida fue manifestada, es decir, estaba oculta, pero luego se pudo ver. Estaba escondida, pero luego se pudo ver en la persona de Jesús. Jesús ya era, Jesús ya era, solo que se dio a conocer a la humanidad, al mundo. Jesús era la vida eterna que estaba con el Padre. Ahora el hombre puede tener acceso a la vida y tener vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Jesús mismo dijo en Juan 14:6, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se presenta Jesús como la vida del hombre. El mensaje acerca de Jesús también es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque los apóstoles testificaron de su manifestación humana. Y testificamos, dice aquí,
porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y Juan añade, y testificamos. Como apóstoles, ellos podían testificar, podían dar testimonio, podían hablar acerca de la humanidad de Jesús y de la deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque dice el verbo de vida fue manifestada en la persona de Jesús y ellos lo vieron. Y si ellos lo vieron, cómo se reveló, cómo se manifestó en la persona de Jesús, ellos podían testificar de la parte humana de Jesús, de la humanidad de Jesús. Y porque también el evangelio es confiable, porque los apóstoles anunciaron de su manifestación humana. Dice, y testificamos, versículo 2, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se dio a conocer. Jesús mostró una vida diferente de vivir a la vida que los gnósticos enseñaban. Ellos enseñaban y promovían una vida pecaminosa, una vida mundana, una vida inmoral. Jesús se dio a conocer a los apóstoles lo vieron, no fue un fantasma, no fue una imaginación, sino alguien real, con una vida real. Y ese fue el mensaje que los apóstoles predicaron. Jesús no se dio a conocer a los gnósticos, por lo tanto ellos no podían testificar de Jesús, no podían anunciar acerca de Jesús o hablar o enseñar acerca de Jesús, porque Jesús no se reveló a ellos. Jesús se reveló a sus apóstoles, ¿verdad? Y se dio a conocer a ellos. Ellos podían hablar acerca de Jesús. Entonces hay tres razones el por qué el mensaje es confiable. Es confiable porque los apóstoles lo vieron. Es confiable porque eso fue lo que los apóstoles hablaron. Ellos no hablaron otra cosa. Y es confiable porque los apóstoles lo anunciaron acerca de la manifestación de Jesús. Ellos son testigos muy valiosos, los apóstoles. El testimonio de ellos, las palabras de ellos, el mensaje de ellos es un mensaje muy valioso porque ellos fueron los que presenciaron, los que lo vieron, los que contemplaron, a quienes Jesucristo se les manifestó. Sigamos adelante con nuestro estudio en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y con nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, el mensaje acerca de Jesús tiene propósitos, ¿verdad? Este mensaje que habla acerca de Jesús tiene propósitos. ¿Y cuál es el propósito? Para que los hermanos puedan tener comunión, ¿verdad? Una buena relación o un buen compañerismo mutuo. Y esa comunión con los apóstoles, y esa comunión es con los apóstoles, esa comunión es con el Padre y esa comunión es con el Hijo. Si ellos tenían el mismo testimonio, si ellos tenían el mismo mensaje, entonces podían tener comunión, ¿verdad? Podían tener comunión. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, la iglesia, tengáis comunión con nosotros, los apóstoles, es decir, creyendo el mismo mensaje, testificando el mismo mensaje, enseñando y anunciando el mismo mensaje. Y entonces, si hay comunión, si hay acuerdo y una buena relación, la iglesia con los apóstoles, también la iglesia iba a tener una buena relación con el Padre y también una buena relación con el Hijo, porque estaban de acuerdo creyendo en la misma verdad acerca de Jesús. El mensaje, hermanos, acerca de Jesús es fuente de toda buena comunión, pero debe de haber un solo mensaje. Los gnósticos estaban enseñando un mensaje diferente, pero los falsos hermanos no podían tener comunión con el Padre ni con los hermanos porque se negaban a creer en el Evangelio de Jesús, negando su humanidad y su divinidad. El apóstol Pablo escribía a los hermanos de Corinto que todos deben de estar con una misma
mente, en una misma forma de pensar. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Aquí encontramos otro propósito del mensaje acerca de Jesús o del mensaje acerca de Jesús. Otro propósito. ¿Y cuál es el propósito? Leámoslo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? ¿Para qué vuestro gozo sea cumplido? Es la plenitud de gozo. Otro propósito del mensaje es la plenitud de gozo, para que hubiera gozo que viene de la comunión perfecta con Dios, de la comunión perfecta con el Hijo y de la comunión perfecta con los hermanos. Cuando todos estamos de acuerdo, cuando todos tenemos una misma comunión, cuando todos tenemos una misma fe, entonces esto trae gozo. Entonces ese gozo viene de la comunión perfecta con Dios como producto de creer en un solo mensaje, en un solo evangelio. La comunión perfecta viene de creer en Dios y de creer en su Hijo. El mensaje acerca de Jesús provee entonces gozo porque confirma la fe en nuestro Señor Jesús. Pero los gnósticos no podían alcanzar a la plenitud de gozo porque ellos no creían en Jesús y estaban siempre falta de gozo, falta de alegría. En lugar de gozo y en lugar de alegría, estaban haciendo oposición a la iglesia, peleando con la iglesia, intercambiando con la iglesia. Entonces, aunque pretendían estar bien con Dios, claro, eso es así, ¿verdad? El que está en el error no reconoce su error. El que está fallando no reconoce que está fallando. Entonces, aunque ellos creían estar o pretendían estar bien con Dios, no estaban bien con Dios. Estas cosas, dice, todas estas cosas, bueno, donde dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas, o bien puede referirse a todo el mensaje, al de todos los libros del Nuevo Testamento, o bien puede referirse solamente al mensaje de la carta de Juan o de esta primera carta de Juan. Puede ser considerada, ¿verdad? Pero más yo puedo asegurar que se refiere solamente al mensaje de esta carta, ¿no? Entonces, estas cosas, el propósito de este mensaje, el propósito de estas cosas al escribirlas Juan era llevar gozo a la iglesia, que la iglesia pudiera tener gozo, plenitud de gozo, un gozo cumplido. Sigamos adelante. En el versículo 5 quiero decir algo, desde el versículo 5 hasta el capítulo 2 y el versículo 1. Toda esta porción de las escrituras habla acerca de la comunión con Dios, de la buena relación con Dios o de esa comunión con Dios, o lo que significa estar con Dios o estar en Dios, ¿verdad? Toda esta porción, ¿verdad? Lo que significa tener comunión con Dios. Dice del versículo 5 hasta el capítulo 2 y el versículo 1, el apóstol Juan expone diferentes formas de probar, ¿verdad? Diferentes formas de probar la comunión con Dios. ¿En qué, cómo o de qué forma tenemos comunión con Dios? Si decimos que tenemos comunión con Dios, entonces debemos de probarlo. Se debe de probar. Si una persona dice que tiene comunión con Dios, que tiene una buena relación con Dios, debe de probarse, ¿verdad? Si es verdad, de que verdaderamente tiene comunión con Dios o que verdaderamente tenemos comunión con Dios. Aunque en esta lección, hermanos, en esta lección 4 solo vamos a estudiar dos formas, ¿verdad? En esta lección 4 solo estudiaremos nada más dos formas de poder comprobar o que comprueban que es cómo se puede tener comunión con Dios. Así que si usted tiene comunión con Dios o dice que tiene una buena comunión con Dios o que tiene una buena relación con Dios, entonces
hay que probarlo, hay que verlo, hay que analizarlo, ¿no? Y vamos a mirar aquí dos formas. Y esas dos formas son las que encontramos en el versículo 5 hasta el capítulo 2 y el versículo 1. Dice así, voy a leerlo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión o que tenemos relación con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ojo aquí, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Más o menos se puede identificar aquí la manera o la forma de comprobar que tenemos buena relación, buena comunión con Dios. Sigamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, capítulo 2, versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dos maneras de darnos cuenta, dos maneras de comprobar que tenemos comunión con Dios. La primera, andando en la luz, andando en la luz, andando en la verdad, andando en la luz, es andar en Dios. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. No hay otro mensaje. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Dios es luz. Pero habían falsos maestros que estaban procurando inducir a los cristianos a dejar la iglesia y a unirse al grupo de herejes de ellos, los gnósticos. Enseñaban que si la mente de un hombre estaba iluminada, con el conocimiento celestial, no importaba cómo fuese su conducta, podía pecar cuanto se le antojase, cuando él quisiera. Juan pone en claro en esta sección que lejos de ser cierto que toda conducta es igual al hombre que vive en la luz, es precisamente el carácter de su conducta lo que demostrará si está viviendo en la luz o no. La conducta realmente cuenta, hermanos. Para aquel que dice que anda en la luz, su conducta cuenta, ¿sí? Su manera de conducirse cuenta. Porque su conducta o por su conducta, nosotros podemos ver si anda en la luz o anda en tiniebla. Si su conducta es buena, anda en la luz. Si su conducta es mala, anda en tinieblas. Pero para los gnósticos daba igual, no importaba su conducta, lo que importaba era su conocimiento, con solo que tuviera conocimiento de Dios, con solo que tuviera conocimiento de Cristo, lo que hiciera con su cuerpo, lo que hiciera con su conducta o cómo se comportaba, para ellos no importaba. Pero Juan dice, Dios es luz, como sabemos. Él es el fundamento de la verdad pura, de la inteligencia pura y de la santidad pura. Y si decimos nosotros, el que anda en la oscuridad del pecado voluntario miente al decir que tiene comunión con el Ser Supremo. Luz y tinieblas no tienen nada que ver. Hay una gran diferencia, como dice en 2 Corintios capítulo 6 y el versículo 14. No hay ninguna comunión, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. 1 Corintios 14 capítulo 6 y el versículo 14. Dice así. Vamos a ver si es 2 Corintios, perdón. Estoy buscando aquí. 1 Corintios. Dice así entonces, leámoslo, hermanos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿En qué se parece la luz
y las tinieblas para decir, da igual, no hay problema, es igual la luz y las tinieblas. No, no hay ningún compañerismo, no hay nada que se asemeje, no hay ninguna igualdad o semejanza entre luz y tinieblas, como los gnósticos pensaban. Así es que, así es que el que anda en la oscuridad del pecado voluntario miente al decir que tiene comunión con el Ser Supremo o con Dios. Juan quería decir que el diablo, pues, y sus aliados, los gnósticos, no pueden ser luz, sino que lo que pueden ser son tinieblas. Entonces, el que anda en la luz, el que anda en la verdad, el que no peca, ¿verdad? Anda en la luz, anda en la verdad, anda en un camino de santidad y es una manera de comprobar que tiene comunión con Dios, que tiene una buena relación con Dios, que anda bien con Dios. Forma número dos. Vamos a mirar la forma número dos. La forma número dos la encontramos desde el versículo 8 hasta el capítulo 2 y el versículo 1. La primera está desde el versículo 5, 6 y 7, ¿verdad? El que anda en la luz tiene comunión con Dios. Y la segunda forma la encontramos aquí. Cuando hay reconocimiento de pecado y confesión de pecado, esto es una manera de comprobar que la persona anda en la luz, perdón, que la persona tiene comunión con Dios, que tiene una buena relación con Dios. Si tiene la capacidad de reconocer su pecado y de confesar su pecado, esta es una forma de reconocer que él está en comunión, en una buena relación con Dios. Dice así, si decimos que no tenemos pecado, ¿verdad? No hay reconocimiento de pecado, no hay confesión de pecado, nos engañamos pues a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, si los confesamos, ojo, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para que tengamos comunión, para que tengamos una buena relación con Dios. Debemos de reconocer nuestros pecados y debemos de confesar nuestros pecados, reconocer y confesar que somos pecadores y que necesitamos, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque para Dios todos realmente pecamos. No hay nadie que no haya pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, la segunda forma, hermanos, de comprobar, de poder reconocer o ver si una persona o conocer si una persona tiene comunión con Dios, tiene una buena relación con Dios, es cuando hay reconocimiento y confesión de pecado. Reclamar una perfección sin pecado o, por otra parte, negar lo pecaminoso de ciertos actos corporales, como lo hacían los gnósticos, es engañarnos a nosotros mismos y hacer mentirosa la palabra o la revelación de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que no pequemos, claro, lo que dice Juan capítulo 2 versículo 1. Cuando la luz de Dios revela el pecado en nosotros, debemos confesarlo y obtener esa limpieza que la sangre de Jesús y su intersección por nosotros hace posible. En el capítulo 2 y el versículo 1 dice que las cosas escritas al final del capítulo 1 nos dice para que realmente Él escribió, ¿verdad? Para que Él escribió estas cosas y dice para que no pequemos. Pero si se da que pequemos aisladamente o por una sola vez, abogado tenemos. La palabra abogado viene del griego parakletos y es la misma palabra que se aplica al Espíritu Santo en Juan 14:16, porque el Espíritu Santo es nuestro intercesor también. En el capítulo 16 también y el versículo 7
y que significa, pues, la palabra paracleto significa uno llamado al otro, perdón, uno llamado al lado del otro para consolarle o ayudarle, o uno que está al lado de otro para consolarle y para ayudarle. Eso significa la palabra paracleto. Alguien que está al lado de otro, alguien que está a la par de otro, junto a otro. ¿Para qué está? Para consolarle. Así es Cristo. Él está al lado de nosotros para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para perdonarnos, para ayudarnos con el Padre, que nuestros pecados sean perdonados, lo que es la misma idea del Espíritu Santo, hermano. Esto, pues, usted puede leerlo en Juan 14, aquí el versículo 6, donde se habla, pues, acerca de Jesús, ¿no? Juan 14, y el versículo Juan 14, 16, aquí dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, o otro para que esté, ¿verdad? Al lado de ustedes, para consolarle, para que esté con vosotros, dice, para siempre. Y en el capítulo 16, versículo 7 dice, pero yo digo de verdad, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, hablando acerca de otra vez de esta idea del paracleto, alguien que está al lado de otro para consolarle o para ayudarle. Así está el Espíritu Santo al lado de nosotros y así está Jesucristo también, como dice en el capítulo 2 y el versículo 1, al lado de nosotros para consolarnos. Nuestro abogado es Cristo, quien siendo justo puede abogar, hermanos, puede pelear por nosotros que somos injustos ante nuestro Padre Celestial. Y de esa manera, pues, nosotros podemos alcanzar la condición, hermanos, de justos, ¿verdad? Y de ser santificados por medio de Cristo como nuestro abogado, como nuestro consolador, o que está presto para ayudarnos cuando nosotros, por alguna razón, hemos cometido pecado. Esto es, hermanos, la lección número 4. Este es todo el contenido o el estudio de esta lección número 4. Siempre, pues, al final yo eh, dejo siempre su pequeña tarea, unas cuantas preguntitas para que usted las estudie, viendo el video y también viendo el contenido que yo le subo también, el material digitado, para que usted también pueda leerlo y así poder retroalimentarse en cada una de las lecciones. Queridos hermanos, de esta manera pues nada más hemos mirado. Hay más formas de comprobar que tenemos comunión con Dios. Lo vamos a mirar en la siguiente lección, número 5. Por el momento hemos mirado pues dos formas cómo reconocer que si nosotros tenemos comunión, si tenemos una buena relación con Dios. Hemos mirado el propósito, los propósitos, dos propósitos de el mensaje, ¿verdad?, acerca de Jesús, y hemos mirado también 5 razones por qué realmente, o 3 razones, perdón, por qué el mensaje es confiable, y hemos mirado por qué el mensaje acerca de Jesús es el mismo. Hemos mirado 5 razones, las cuales nosotros encontramos en nuestro contenido. Hermanos, una vez más, gracias por permitirme llegar a ustedes a través de este medio. Siempre estamos avanzando, gracias a Dios, estamos avanzando. Nos quedamos en el capítulo 2 y el versículo 1 del contenido de la primera carta de Juan. Para mí ha sido siempre y es un placer estar con ustedes en una lección más. Si Dios permite, hermano, nos volvemos a ver en la lección número 5. Deseo las más grandes y ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios bendiga sus vidas, la vida de sus familias, y que Dios bendiga también la congregación en la cual ustedes se reúnen. Dios bendiga a todos, hermanos, y será hasta la próxima cuando nos miremos y nos volvamos a ver de nuevo. Dios bendiga a todos. Hasta pronto.